Bienvenidos a Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí, de nuevo, como en los últimos meses, es un verdadero gusto participar de este ejercicio de comunicación, de este aporte que intenta desarrollar la democracia en nuestro país desde esa lógica de la multiculturalidad, reconociendo la existencia de pueblos indígenas en un desafío de comunicación y de seguir desarrollando la nación con reconocimiento pleno de derechos de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Espacio Público es ese aporte desde TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. En esta oportunidad y bajo la lógica de que con ser honestos basta, y en esa honestidad que da la palabra, del enfrentarnos juntos a la comunicación, vamos a hablar de seguridad alimentaria, vamos a hablar de los desafíos que trae implícito una sociedad que vive con desnutrición. Pero esto es cierto, cuando vemos recursos y oportunidades aparentes, en todos los lados a donde vemos, también hay otras realidades y otros datos que realmente llaman la atención. Estadísticas de muerte, estadísticas de hambre. Y para hablar de esto está con nosotros el día de hoy Luis Enrique Monterroso, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bienvenido, Luis Enrique, qué gusto tenerte. Hemos hablado ya un par de veces de la necesidad de estar en este espacio, que es tu espacio. Gracias. Es el espacio público y en consecuencia hablar del gran tema de país y sobre todo porque el presidente de la República inicialmente y luego con un equipo de especialistas como tu persona han lanzado Hambre Cero. Así es. Pero para poder llegar a hablar de esa realidad en términos políticos, como el pacto, como el programa, como los proyectos, como los recursos financieros, empecemos a hablar hablando del problema. Hambre, inseguridad alimentaria, ¿qué tiene el país? En realidad, bueno, en principio agradecer la amabilidad que me das de que estemos en este espacio público y la amable audiencia, los amables televidentes también puedan adentrarse en esta problemática que nos involucra a todos. En realidad no es un problema únicamente de las áreas rurales, sino que es un problema que se da con una influencia que marca al país. Y hablando de cifras concretamente, la mayor complicación que tiene Guatemala es la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años. Esa cifra dramática de que tenemos 1 de cada 2 niños afectados tiene empeoramientos en la medida en que las comunidades se van alejando más de los centros urbanos en donde hay mayor cantidad de servicios. Hagamos un retroceso. ¿Y qué significa desnutrición? ¿Significa simplemente no comer? ¿O qué significa desnutrición? Porque ya afortunadamente está sonando el tema, sí, y hay muchos actores y muchos sectores interesados en esto, pero ¿qué es inseguridad alimentaria? ¿Qué es desnutrición? Correcto. Desde esa perspectiva tendríamos que analizar desde el momento en el que se padece apetito, si queremos iniciar desde ahí. ¿Qué es el hambre concretamente? El hambre es una sensación que empieza a afectarnos a todos por igual, pero que generalmente nosotros, los que tenemos recursos económicos para consumir alimentos, para comprar alimentos, sentimos a momento, la saciamos y la olvidamos. Pero hay muchos hogares en este país, miles de hogares en este país que no pueden darse el lujo de comer 3 veces al día. Y en episodios de periodicidad en el año pueden comer solamente 2, en ocasiones pueden comer 1 y en ocasiones dejan de comer. En esa línea de ideas, los que todavía pueden comer 2 van generando algo que es una desnutrición crónica infantil, que va haciendo que sean no muy altos, o sea, es un retardo de talla, pero tampoco sean muy chispeantes y muy vivaces. Son niños y niñas, sí, que tienen cierto nivel de retardo, incluso en el aprendizaje, porque su memoria visual está minimizada, porque no tienen la capacidad de reacción que tendría un niño normal. Eso sucede porque comen 2 veces o menos en el día. Está eso denominándose desnutrición crónica infantil. Un periodo prolongado de pasar muchos momentos de hambre, pero no llegar a la inanición, no llegar al momento de dejar de comer en definitivo. Está la otra, que es la desnutrición aguda, que son periodos que pueden ir desde 5 o 6 días en una alimentación tan deficiente, tan vacía, tan pequeña, que puede ser que mueran casi de inanición. En los 2 aspectos, en la desnutrición aguda y en la desnutrición crónica, tenemos una enorme influencia de enfermedades oportunistas que atacan a los niños y en consecuencia la muerte de los que tienen desnutrición aguda, por ejemplo, no se da por desnutrición. El acta de defunción no va a decir que murió de desnutrición, va a decir que murió de neumonía, de bronconeumonía, de diarrea. Tal
tal es la magnitud de la complicación, que en Guatemala, dice la teoría y la estadística, que el 60% de muertes en este país son a causa de neumonías, bronconeumonías y diarreas. Eso implica que hay muertes que silenciosamente están relacionadas al hambre, pero que se quedan en las veredas, que se quedan en las comunidades rurales, que se quedan ahí resguardadas por la complicidad del silencio, la complicidad de la indiferencia poblacional, que llegó a la conclusión de que eso es normal, vivir así, pasando hambre, pasando penas, y de que se genere un círculo vicioso entre la pobreza, la desnutrición y la pobreza, y eso se convierte luego en una espiral que arrastra a todos. Y comiendo lo que se puede, que igualmente eso tampoco es nutrirse. Una bolsa de una chuchería al día con una gaseosa, cuando no sé hay si opción cuando de compra. hay, pero aún ese nivel de alimentación genera también desnutrición. Por supuesto que sí. Lo que hemos descubierto después del tiempo es que en Guatemala tenemos una dieta monótona. Monótona, que se consume maíz, frijol en periodos prolongados del tiempo, y de hecho se dice que para que un hogar alcance cierta estabilidad debe de tener una cifra fuerte para los que no tenemos esa dieta monótona, que es 40 quintales de maíz al año por una familia de 6, 8 personas, incluidos los animalitos que le van dando también tortillas, porque imaginen, claro, los televidentes, que los animales del hogar compiten con los niños de la casa. Para ser exactos, las gallinas, los perros compiten por alimentación. Entonces la FAO hizo un cálculo que se necesitaban 40 quintales de maíz y 7 quintales de frijol. Con eso podíamos decir que una familia había equilibrado sus necesidades alimentarias. Equilibrado, que no quiere decir que entrara a una lógica de producción, de comercio, no, que simplemente había llegado a la estabilidad, y que en muchos casos algunas familias, según la experiencia recogida en el terreno, algunas familias decidían con esa cantidad necesaria de alimentos no hacer otra cosa más que esperar a recolectar al año siguiente y vivir así. La lógica de la siembra y la cosecha, teniendo como esos satisfactores estabilidad, equilibrados. Así es. Y eso obviamente fue aumentando el nivel de problema, porque si no se llegaba, o si simplemente se quedaban, las capacidades de las familias no iban a ser competitivas en términos de lo que exige la vida. Efectivamente, y ellos descubrieron que muchos se planteaban el involucrar a familias vulnerables al hambre y a la desnutrición en actividades productivas, y decían, es que hay que meterles un encadenamiento productivo para que se vuelvan empresarios y para que ganen mucha plata, y que si no, algunos no tenían intenciones de meterse a la empresarialidad. Algunos con esa estabilidad se sentían cómodos y ya no querían más nada, teniendo su reserva en el Tapanco, ellos estaban tranquilos. Y tenían derecho a estar así. O sea, en realidad es parte del respeto a la libertad de la familia, del individuo, el que si quiere quedarse en esa condición se quede. Pero lo que sucedió en el tiempo es que se fue volviendo la norma y se fueron acortando los periodos en que se tenía la capacidad de abastecimiento, y las reservas llegaron a un extremo en el que estamos ahora. Ya hasta se ha establecido un calendario estacional en donde las familias solamente tienen para 5 o 6 meses al año. Quiere decir que 6 meses del año viven un estrés alimentario. Entonces la situación hace que vendan su mano de obra por un salario de 30, 35 quetzales o 40. Si les dan almuerzo, les dan hasta 25. La mujer en general gana menos que el hombre a la hora del reparto, porque fue creciendo la masa poblacional y las opciones de empleo se quedaron reducidas en cierto número de actividades rurales agrícolas. Por supuesto, cuando hay más opción de mano de obra a la disposición y hay cierta cantidad, se puede negociar el precio. Pero el precio no solamente es para aquel terrateniente que tiene la opción, no, el precio que se estableció es también para el vecino que le paga el jornal, es también para el amigo de enfrente, es también para el que le da trabajo. Entonces, esos 35, 40 quetzales que son el salario de un jornal en el campo y que rasgan, por supuesto, los derechos laborales, esos se generaron como una costumbre, mala costumbre, claro, pero así se quedó establecido. Eso ganan. Entonces, 6 meses al año tienen los que pueden producir un poco de maíz y frijol para vivir, y luego tienen que salir a jornalear. ¿Cuánta gente pasa hambre en Guatemala todos los días? ¡Ay, Dios mío! Si hacemos un cálculo de la última encuesta nacional agropecuaria, decía que habían 814,000 familias rurales que tenían menos de 0.2 hectáreas de tierra. Lo necesario, según las Naciones Unidas, para poder vivir en Guatemala, un cálculo que hicieron es una manzana, o sea que les faltaría aproximadamente un 65% de capacidad de tierra productiva para poder vivir. Quiere decir que más o menos 814,000 familias en este país viven una necesidad alimentaria, por lo menos en periodos del año, al extremo que se acaba de hacer una encuesta latinoamericana y del Caribe, la primera vez que se hace la ELCSA, como se llama. Es menos de 1 millón. De familias.
de familias. Estamos hablando de 6, 7 millones de personas. Y efectivamente una tragedia en el país, pero también con nuevas expectativas. Vamos a seguir explorando este tema después de unos mensajes. Estamos en espacio público. Hemos regresado a hablar precisamente de la desnutrición, del problema del hambre en Guatemala, a reconocer que existen más de 800,000 familias que sufren de esta limitación, de este problema, diría yo. Pero, Luis, me llama la atención que pareciera que no es con nosotros. Pareciera que la sociedad, como me decía alguien, que todo está bien. Yo miro que la gente va a su trabajo, se subió en bus, sonríe, va, viene, y al día siguiente está de nuevo, y miro todo lleno, los negocios teniendo clientes. Se ve una sociedad feliz. Es más, tuvimos una encuesta mundial en la cual somos de los primeros en el mundo en términos de felicidad. Ese es nuestro contexto, y en ese contexto, ¿por qué no nos damos cuenta de que esto existe? ¿Qué pasa con la realidad del país? Hicimos un análisis con algunas universidades españolas para verificar por qué la cosa no avanzaba, porque Guatemala tiene una característica, tiene el mayor número de laureados en nutrición que se puede tener en un país. Y Guatemala ha hecho estudios longitudinales en el Corredor Seco y en Santa María Cauqué, que toman a un niño y lo avanzan hasta su edad adulta para hacer análisis y evaluaciones. Hemos agarrado grupos control incluso. En Guatemala se han hecho experimentos. Aquí se creó la encaparina que se da en África. Aquí es donde se ha generado, aquí está el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Aquí, en Guatemala, es el crisol del análisis y la investigación en temas nutricionales. Y resulta que la cosa no mejora. Aquí en Guatemala es donde vienen muchos recursos de cooperación internacional, que vienen bien intencionados y vienen a hacer cosas positivas, pero la cosa no mejora. Aquí en Guatemala es donde la licenciada Delfina Mucha hace un análisis cuando estuvo secretaria de Seguridad Alimentaria y 11,000 millones de quetzales en ese año se habían gastado en del presupuesto nacional en temas de seguridad alimentaria y nutricional, o sea, el 25% del presupuesto nacional con apellido de seguridad alimentaria y nutricional, y la cosa no mejora. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Fuimos haciendo el análisis y llegamos al descubrimiento, entre muchos factores, que habían ideas y visiones erradas. Una de esas ideas era la del sesgo urbano, la creencia de que todo lo que sucede, sucede en el casco urbano, sin darse cuenta de que hay otra Guatemala. Por eso es que cuando vienen los extranjeros dicen, pues aquí por lo menos hay dos Guatemalas. La Guatemala de los edificios, del miércoles de cumbia, de la parranda, de la alegría, y la otra Guatemala, la que uno sale a 20 kilómetros a la redonda y empieza a encontrar que hay realidades bien distintas. Y entonces, la de los 500 kilómetros más allá. Exacto, que todavía es otra Guatemala más profunda. Pero en el momento en el que las personas urbanas empiezan a profundizar, o sea, de hecho lo que está sucediendo en estos últimos meses y quizás en estos últimos años, es que los medios de comunicación empezaron a hacer visible la otra Guatemala. Y eso pasaba anteriormente. El sesgo urbano hacía sentir que la comunicación únicamente se daba en lo urbano. Pero además estaba la necesidad de sentir el problema como ajeno. A mí no me afecta. No, pues yo tengo mi salario todos los meses. No, si yo estoy tan tranquilo, yo no tengo necesidad de pensar en la nutrición si mis hijos tienen su loncherita y van a la escuela. Pero resulta que no.
que la otra Guatemala pasa una factura mensual con cada niño que nace. Y les cuento a los televidentes que están naciendo 1000 niños hoy, nacieron 1000 niños ayer, van a nacer 1000 niños mañana, y así vamos a llegar todos los años a tener una bolsa de nacimientos que va arriba del 370,000 más o menos niños que están naciendo en este país anualmente. Estamos hablando entonces de que esa realidad de hambre, de inseguridad alimentaria, en términos tal vez más técnicos o de, no sé, era una realidad de siempre. Por años ha estado. Si tenemos más de 30 Hoy estamos años. como reconociéndola. Efectivamente, hasta hoy tenemos 30 años de que la tendencia de reducción de la desnutrición crónica en Guatemala ha sido nula. Nunca hemos tenido un punto de inflexión que marque una caída. Podemos ver mapas en donde está la gráfica de países centroamericanos y se ve Costa Rica, que en el año 1970 hizo lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Y de repente dijeron ellos con un censo de talla en escolares, ¿y qué pasó? ¿En qué fallamos? Y empezaron a ver dónde estaban los nodos de fallo del Estado. O sea, el Estado con su falla estructural marcaba dónde no tenía presencia. Donde no había presencia, la desnutrición estaba disparada. Lo mismo que pasa con nosotros. Claro, totalmente. Y lo que resulta es que ellos tomaron la rienda de su control, de su situación, intensificaron las intervenciones donde no había presencia del Estado, y en 15 años redujeron, pero es que se mira bien la gráfica, como se viene para abajo, 15 puntos. 15 puntos. Ahorita está muy bien. Lo hicieron en los años 70. Hoy estamos haciéndolo nosotros. El problema es que cuando nosotros agarramos el censo de talla en escolares, muchos nos critican y dicen 2008, 2009. ¿Y por qué no actuaron antes? Y desde 2008, 2009 se dieron cuenta de que San Juan Atitán era el municipio más desnutrido del mundo. Correcto. ¿Y por qué no lo hicieron? Que yo también me lo pregunto. Sí, y en realidad es porque no había una decisión política de hacerlo. La intencionalidad era otra. Y en este momento, cuando traemos la realidad a la visión urbana, entonces dicen, ¿pero qué está pasando? No, esto viene pasando desde hace años. Lo único es que no nos habíamos dado cuenta. Pero además, en las comunidades rurales tampoco nos estamos dando cuenta. Y no nos estamos dando cuenta porque cuando UNICEF hace un análisis de qué problemas consideraban muy importantes y lo hace a nivel nacional, resulta que la desnutrición no tenía ni siquiera una persona que estuviera pensando en que era un problema nacional. El porcentaje que ellos obtuvieron fue 0.5. Media persona de cada 100 pensaba que la desnutrición pudiera ser un problema en la evaluación que vieron ahí. No, es el problema del país. Claro, sí, seguimos en la lógica de Mafalda, ¿Sí? que dice, pues tanta hambre en el mundo, pero ¿por qué no comen? Yo cuando tengo hambre, como. Pues así no me va la cosa, pero lo que va sucediendo al cabo del tiempo es que nos desentendemos y luego de que vemos test tan grande decimos, nah, esto no se va a poder resolver, y pasa también en las poblaciones afectadas. ¿Cuál es el impacto de esto? El impacto es que hemos reducido en los últimos 13 años a un 0.4%, o sea, ni siquiera hemos llegado al medio porcentual de reducción de la desnutrición crónica, y como ya no se le invierte, como no se ve el tema del agua, como no se ve el tema de la lactancia, como se han perdido ciertas prácticas básicas y fundamentales, lo que nos espera es, según cálculos en una progresión que hicimos nosotros, que si seguimos a este ritmo, por ahí el 2560, vamos a estar teniendo el 2.5% que espera la Organización Mundial de la Salud. O sea, si nos desentendemos de esta complicación, pues no va a pasar nada, porque nadie se va a dar cuenta de lo que está sucediendo, pero estamos carcomiendo coeficiente intelectual del país, no de los niños que nacieron, no de los 1000 que nacieron hoy, del país. Entonces luego no pidan que suba el PIB, luego no pidan desarrollo humano, luego no pidan desarrollo social, luego no pidan desarrollo rural, porque eso no va a haber. Seguro que no va a haber si no le entramos a este tema. Y por eso es fundamental pensarlo, no como este gobierno, pensarlo como algo que trasciende gobiernos. Sí, que tiene que ir en el largo plazo. 10 años por lo menos. Pero pensando precisamente en ese largo plazo, yo me pongo a pensar si al final el fenómeno de la desnutrición no es, y del hambre, no es el resultado de múltiples factores y que en consecuencia habrá que enfrentar esos factores, más allá del fenómeno casi hospitalario clínico que significa estar a punto de morirse de hambre, y cómo están ahora ya llegando al tema del trabajo que han emprendido ustedes, cómo están manejando esa idea de manera más amplia y más allá del tema casi hospitalario, como dije en un momento. Y es que eso es estás poniendo el dedo en la llaga, Álvaro. Lo que sucede es que nos dejamos arrastrar por la desnutrición aguda, donde se ven los niños en los hospitales que están a punto de morir. Y para ser porcentuales, esos niños no llegan al 1.5% en promedio nacional,
La encuesta nacional de salud materno-infantil dice que estamos en el 1.4%. Sin embargo, ese 1.4% de imágenes que gráficamente meten al cerebro la problemática hacen olvidarnos de lo otro, del 49.8%, uno de cada dos, y que en comunidades rurales va arriba del 75%. Entonces, la desnutrición crónica, se ha desentendido la población y la sociedad y ha atendido la inmediatez de quitarse de encima la responsabilidad diciendo, yo apoyé a la lucha contra la desnutrición porque hice un acopio de alimentos y fui a entregarlos. Y ahí no está el asunto. El asunto está en que tenemos que enfocarnos en qué queremos. Si reducir la desnutrición crónica queremos, las experiencias a nivel mundial dicen que son 13 intervenciones concretas que se aplican en la ventana de oportunidad de los 1000 días. No estamos hablando de desarrollo rural, no estamos hablando de seguridad alimentaria y nutricional, no, estamos hablando reducción de la desnutrición crónica. O sea, si querés, hagamos un pequeño recuadro de que es el embarazo de la madre y los 2 primeros años de vida del infante. Ahí, si queremos reducir desnutrición crónica, ahí es donde tenemos que entrar. Ahí concretamente, una vez más, si logramos esas 13 intervenciones que en general van a ir vinculadas a la consejería, lactancia materna exclusiva, lavado de manos, que es gratuito, la lactancia materna exclusiva es gratuita. Si entramos a los micronutrientes que debe tener el niño, a las características de la vitamina que tiene que tener la madre para que no tenga anemia en el embarazo, si le entramos concretamente a eso que es barato, de hecho no es caro, si logramos que el aparato público pueda atender esos 2 años de vida, garantizo, pongo mis manos al fuego de que la reducción de la nutrición crónica es una realidad total. Y si esos 1000 niños que están naciendo hoy se suman a los 1000 que están naciendo mañana y vamos sumando 1000 atendidos de esa forma con las 3 intervenciones, Guatemala puede erradicar la desnutrición crónica en 10 o 15 años. Porque con cada niño que esté, con cada 1000 o con cada 365,000 niños al año, salvamos una generación completa. Solo con 13 intervenciones baratas. Pero, el asunto es de que no se han enfocado ese esfuerzo. Todos dicen, no, vamos a hacer huertos. No, vamos a hacer, ¿saben qué? Dicen, ¿por qué no hacemos? Este producto es nuevo, buenísimo esto y lo otro, pero se descuidan de esa ventanita. Y la experiencia demuestra a nivel del mundo que podés tener la mejor infraestructura, pero si ya cayó en la desnutrición el niño, es como que le echaras agua a un ladrillo. Ya no tiene sentido. El programa de alimentación escolar, por citarte un ejemplo, llega a la escuela, pero lo que hace es generar atención del niño en lo poco que le llega al estómago, pero no lo va a revertir en su desnutrición crónica. Si reducir el 10% queremos, ahí tenemos que trabajar. Ahora, si queremos alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, que ya es otro componente que pasa por la disponibilidad alimentaria suficiente, que pasa por el acceso económico, físico y social a los alimentos, que pasa por la utilización biológica, que pasa porque hayan condiciones físicas oportunas, ese ya es otro momento. Y el desarrollo rural integral ya es otro momento. Son 3 esferas, pero de las que tenemos que entender que si reducir la... Tenemos que empezar en algún lado. Tenemos que comernos el elefante a pedacitos. Viendo el país, teniendo el mapa de país, ¿dónde debemos de enfocarnos con mayor cuidado? ¿Cuáles son los departamentos en donde estamos encontrando una realidad que implica intervenciones urgentes, rápidas, incisivas y con la mayor fuerza política que obviamente se necesita? Porque como has diagnosticado y casi concluido, dependemos mucho de las voluntades políticas. Totalmente. El tema de seguridad alimentaria y nutricional es técnico, pero fundamentado en un ámbito político. Si el decisor político dice, vamos, todo lo técnico se puede poner a favor de él porque hay mucha experiencia, hay recursos, con vidas humanas en este país hemos pagado la experiencia que tenemos. Claro. Bien, entonces si es de focalizarnos tenemos que irnos al altiplano del país para reducir la desnutrición crónica. ¿Por qué el altiplano? Porque las mayores prevalencias están allá. Si queremos ver la desnutrición aguda, muy probablemente... Quiché, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Chimaltenango. Chimaltenango aquí cerquita tiene complicaciones nutricionales, está considerado entre los de muy alta prevalencia. Pero si quisiéramos ver los 8 municipios que concretamente tienen el mayor índice del mundo, no de Guatemala, del mundo, tendríamos que irnos a San Juan Atitán, tendríamos que irnos a Santiago Chimaltenango, a Concepción Tutuapa, por ejemplo. Estamos hablando de Huehuetenango, San Miguel Acatán, San Mateo Ixtatán. Tendríamos que irnos concretamente a San Rafael, La Independencia, Nevaja, Comitancillo. Esos son los 8 municipios que tienen el mayor índice de nutrición crónica del mundo. Me ha llamado la atención esa afirmación que la hemos visto igual en los medios de comunicación. Ajá. Pero igual me llamó la atención el que alguien me dijera, pero si las fotos que salieron en la prensa te muestran niños que están bien, están gorditos, están ahí corriendo, y sin embargo estamos hablando del municipio con el mayor índice de desnutrición en el mundo.
¿Cómo le explicamos a esta gente que hace esas afirmaciones, Ajá. esa realidad? Se la explicamos cuando se le pregunta la edad al niño. Porque resulta que un niño de 17 años tenía la estatura de un niño de 8 o de 7. Claro. Y cuando uno lo miraba, uno podía tomar la fotografía y decir, ¡ah, pero qué bien se ve este patojo! No, él tenía un nivel de nutrición crónica y cuando le pregunté, ¿cuántos años tenés? 17, 16. No, hombre, no es posible. Sí, y vimos niñas cargando niñas. Quiere decir que pequeñas de 10, 12, 14 años estaban ya con un bebé en brazos. Pero la niña era extremadamente pequeña. Si le hubieran puesto la edad a todas las fotos, ahí se hubieran dado cuenta y se hubieran llegado al asombro, o se hubieran llevado a los jóvenes y niños que están en un mejor desarrollo, que tal vez no sería lo oportuno, pero si se les hubiera puesto a la par, se hubiera visto la diferencia. Que es fundamental hacerlo. Pero vamos a seguir precisamente hablando de este tema, el hambre y la realidad de nuestro país, en una realidad profunda, pero igualmente profundo serán las acciones que debemos de enfrentar. Regresamos después de estos mensajes. Estamos en espacio público precisamente hablando de nuestra Guatemala, de nuestra realidad, de nuestros hermanas y hermanos guatemaltecos y guatemaltecas que tienen particularidades en términos de desafíos para el desarrollo, tanto como oportunidades que hay que seguir construyendo y hay que seguir avanzando. El tema de la seguridad alimentaria y nutricional, hoy somos testigos de un programa y de un proyecto que intenta ser ambicioso, pero Luis, nos contarás precisamente qué tan ambicioso, de qué se trata esta iniciativa del Pacto Hambre Cero que hemos escuchado ya desde la campaña presidencial, hoy un programa, hoy un ejercicio de gobierno que ha tenido una importante cobertura de medios y que yo reconozco que es indispensable, dada la magnitud del problema del cual coincido totalmente. ¿De qué se trata este ejercicio? En principio vamos a desmitificar el pacto contra el hambre porque se ha dicho que es asistencialista. A la hora de hacer el análisis de cada uno de sus componentes, no aparece la asistencia alimentaria dentro del pacto. De hecho, es muy interesante. No se tiene previsto todo, eso. Y es efectivamente desmitificar una de las pseudo verdades, porque muchos creen que, bueno, ¿y cuánta plata le van a dar al secretario para que empiece a distribuir alimentos? No, en principio, el pacto contra el hambre lo que establece son medidas probadas a nivel mundial, Perú, Bangladesh, Chile, que demuestran que hay momentos en donde se puede erradicar la desnutrición, momentos en donde se puede mejorar la calidad de vida de las personas, momentos en los que se puede prever la intervención en desnutrición aguda, momentos que van haciendo copartícipe a la persona misma de esa resolución del problema. Y digo copartícipe porque hay factores educativos que tienen que fundamentarse, pero también de consejería particular. Por citarte un ejemplo, hemos descubierto que la mayor cantidad de decesos, niños muertos por causas asociadas a la desnutrición, se da en los primeros 6 meses de vida. Nuestra recomendación, por experiencias probadas, es que
lo que se debe de hacer en esos 6 primeros meses de vida es lactancia materna exclusiva. ¿Eso implica asistencia alimentaria? No. ¿Eso implica un alto costo para el Estado? No. ¿Eso implica un asistencialismo? No, porque es la madre y su vinculación con su pequeño la que tiene que tener ese contacto. ¿Qué implica consejería? Una campaña fuerte donde hay muchos coparticipantes y que den un solo mensaje. Se pueden salvar vidas humanas si el niño recibe todos los nutrientes que están en la leche materna y si el niño recibe todas las defensas que están involucradas en ese fluido. Y entonces estamos hablando de un programa en donde hay muchos actores. Por supuestísimo. ¿Qué actores? Es un movimiento social que en principio no es de gobierno. Estamos intentando que se vea como una entidad externa al gobierno porque tiene que ser trascendente. Y hoy, bueno, ya hace muy pocos días estuvimos en el Congreso de la República firmando el Pacto contra el Hambre, precisamente desde el legislativo, porque el legislativo también quiere involucrarse en este esfuerzo. Debe de tener sector empresarial indudablemente, porque dentro del pacto hay un componente concreto que es el mejoramiento de la economía local. Si no hay un mejoramiento de la economía local, no se pueden influir educativamente para que se gaste mejor cada quetzal. Se descubre a través del tiempo que las familias podrían vivir mejor nutricionalmente con un menor recurso, si y solo si tuvieran niveles de conocimiento de qué están llevando a su estómago y de qué convierte su vida futura esa mala nutrición infantil. Entonces los 7 componentes que implica el Pacto contra el Hambre o el Pacto Hambre Cero no van a ir ni por asistencia, sí van a ir porque hay un involucramiento municipal en principio, sí van a ir por consejería, sí van a ir por mejoramiento de las condiciones de economía local, ya sea vía producción en su terreno para los que tengan o vía de actividades rurales no agrícolas, porque hay que tener conciencia en relación a eso. Hay cierta cantidad de tierra que se puede producir y que puede dar cierta cantidad y ciertos rendimientos, porque además son tierras de ladera, pero va a haber un grupo poblacional que nunca va a tener acceso a tener ni siquiera 5 cuerdas de terreno. Voy a ser de abogado del diablo. Todos son ninguno. ¿Cómo hacemos que esto funcione? Estando todos. Bien, te digo, hacemos que esto funcione bajando cada vez más hacia lo local. Hacemos que ahí haya un involucramiento porque hay muchos voluntarios que están dispuestos a hacer incluso inversión económica, hay muchos que están dispuestos a dar horas de consejería. Bien, entonces digámosle que se vayan a un municipio, pidámosle, se lo estamos de hecho pidiendo ya, que vayan y con la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la que se desprende de los consejos de desarrollo, se acerquen al alcalde y cuando le pregunten, mire usted, su agua es potable. Porque si el agua suya no es potable, cualquier intervención que hay en este municipio va a ser fallida. Y va a ser fallida porque su agua no es potable. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un niño que se lave las manos para que no le dé diarrea si el agua con la que está lavando sus manos le va a generar todavía mayores complicaciones? Entonces, si un grupo poblacional se acerca al municipio, 5, 2, 4, 20 o 100 personas, el alcalde indudablemente va a sentir la presencia externa de esos ojos, ya se rompería ese sesgo urbano del que estábamos hablando y empezaría a haber un acercamiento. ¿Cómo estamos pensando hacer eso? 28 y 29 de abril, muy pronto, un reto logístico. Vamos a llevar 10,000 jóvenes urbanos a dormir a una comunidad, a una casa, a un hogar de un niño desnutrido y le vamos a pedir que le dé seguimiento después de que regrese. Que le enseñe a medir su perímetro medio del brazo para que sepa si hay de nutrición aguda y que le dé una charla de consejería de lactancia materna, de lavado de manos y de alguna preparación de alimentos que se tengan por lo que sea. 10,000 personas allá van a regresar con una bolsa de ideas, de conocimiento, pero también de sensibilidad en relación a la problemática. Y luego se van a ir y se van a relacionar con su gente y les van a contar de la otra Guatemala, por citar una acción, porque van a haber muchísimas otras. Que además tiene que cruzar con diálogos más interculturales, porque estamos hablando de realidades que tienen que ser cuidadosamente tocadas y no se vuelven incluso como, bueno, me lo están trayendo, el estado de intervención. El Estado entra y te dice, mire, báñese todos los días. Y dice, bueno, ¿y usted quién es el que me va a decir? No, obligar. O sea, no, ese respeto a la misma persona humana es fundamental. Y podemos apoyarle en consejería, pero no imponerle ciertas cosas. Por citarte un caso, estamos haciendo la gestión para que se dejen ciertos filtros purificadores de agua. Es una cubeta que una fundación está apoyándonos en darnos en muy buen precio, muy buen precio y que tendrían que ser parte de la gestión. La llevamos, pero que la usen ya es otra cosa. Claro. Y entonces ahí viene el trabajo vinculante de los mismos voluntarios que pueden llegar a la conclusión de que su hogar acompañado o apadrinado puede tener un deceso, que ahí en el lugar donde ellos estuvieron, casi seguro que puede haber una muerte y ellos pueden influir en eso. Le estamos dando una cuota de responsabilidad también, no solo al Estado,
a la población de a pie, al ciudadano común y corriente, a 10,000 personas que pueden ir, salvar una vida, enseñar ciertas prácticas mínimas y actuar en relación a la lucha contra la desnutrición. Que esa es una manera de hacer Estado, porque obviamente el ciudadano está corresponsabilizándose con la institucionalidad para que funcione el sentido de solidaridad que invoca el Estado y la nación. Ahora, también hay que poner en consideración que hay una línea de constitución de Estado, que es el cumplimiento de la ley y el Estado de Derecho. Claro. Y es por obligación constitucional y legal que el alcalde tiene que clorar el agua. Por supuestísimo. Y esa es otra línea que es una manera permanente de hacer también Estado. Y de hecho, les vamos a echar una manito, nos vamos a apoyar mutuamente. Hablamos ya con algunos donantes, muy pronto se dará a conocer que hay un monto presupuestario, parte donación, parte préstamo, que le da el 80% de la inversión en agua del municipio a un alcalde que esté dispuesto a dar el 20% como contraparte. Porque resulta que en este tema no han estado aportando mucho desde hace muchos años, desde esos 30, 40 años. El alcalde y la corporación como que no han estado muy en sintonía de que su comunidad, de los que le dan el voto y lo llevan al poder, son desnutridos y pobres. Entonces ahora es una forma de llamar a la atención y decir, mire, a los 8 alcaldes de las corporaciones municipales que tuvimos ya la semana pasada, bueno, hace pocos días conversando por acá, les dijimos, ¿están dispuestos a invertir ustedes en seguridad alimentaria y nutricional? Sí. Entonces ese es prerequisito de que podamos hacer intervención en su municipio, porque usted tiene que ser copartícipe de este esfuerzo, claro, no receptor pasivo. Totalmente, pero además me parece, y siguiendo con la lógica de abogado del diablo, dale, el sentido de oportunidad. Ajá. Las familias, los jefes de familia, que a veces son las señoras o el señor por las migraciones y todo el tema de oportunidad de trabajo, probablemente no tengan ni siquiera el medio para enterarse de que existe esta posibilidad. Y de la oportunidad de que tiene que lavarse las manos y que puede dar de mamar como el mecanismo exponencial para salvar a su bebé. Su futuro, a su hijo. Esto no hay oportunidad. Estamos hablando de familias en extrema pobreza, porque no tienen ninguna oportunidad. ¿Qué hacemos ante esa población que no, incluso no tiene radio? De hecho, en Quiché se hizo una evaluación, una ONG descubrió que las mujeres no oyen la radio, oyen un ruido. O sea, las mujeres en esa área de Quiché empezaron a hacer evaluaciones de por qué no les llegaban los mensajes. Y ellas, cuando están haciendo sus quehaceres, solo oyen el bzzz, pero no oyen la radio. Los que la oyen son los hombres. Sí. Entonces a ellos hay que dirigir los mensajes. Hay experiencias ya probadas en el terreno, pero indudablemente el nivel de complejidad va a ser enorme. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo. Hay más de 17,000 centros poblados que tienen menos de 50 personas en su contenido poblacional. Y es que resulta que se empiezan a dividir, Xuxa alto, Xuxa abajo, Xuxa medio, Xuxa de derecha. Y empiezan a dividirse con la intención de en algún momento tener cierta recepción de fondos de los consejos de desarrollo. Y se empiezan a dividir en comunidades. Eso le mete un nivel de complejidad a la intervención enorme. Pero es que el reto tiene que ir avanzando y una vez más comamos el elefante a pedacitos. Vamos a empezar a llegar a cierto nivel y vamos a ir avanzando. Y no digo que en algún momento vayamos a ser certeros en llegar hasta la comunidad más alejada, porque tenemos que ir avanzando y vamos a establecer redes de observación nutricional en el nivel local. 227 redes vamos a tener por lo menos dentro de 3 meses ya establecidas. Con el apoyo de la Universidad de San Carlos, 150 médicos dispuestos a ir y conformar una red en donde ellos estén presentes, y algunos hasta 2, porque son 227, y contamos con 8 departamentos que tienen 150 organizaciones de mujeres que pueden observar, llamar por un código de teléfono y mencionarnos que hay un caso. El sistema de salud cuando empecemos a recibir esos miles de llamadas, va a reconocer hasta qué nivel puede colapsar. Y entonces ahí es donde sectores empresariales pueden entrar al apoyo. Esto no va a ser sencillo, claro. No se ha hecho nunca antes, de hecho. El desafío además es estructural. Totalmente. Porque hay situaciones en las cuales tenemos que tener una permanencia y obviamente responsabilidad del Estado, pero el Estado es de todos. No es Estado que tiene un edificio verde en el parque y que obviamente no va a tener la solución de todo. Álvaro, ¿le entras al pacto? Por supuesto. Aquí traemos para los televidentes el Pacto Hambre Cero. Este es un libro histórico que tenemos en donde la primera firma estampada es la del presidente de la República, que dice: yo le entro al pacto, y la voluntad política en estos 4 años va a ser que luchemos contra el hambre. Es que
tenemos que entrarle, tenemos que afrontarlo, no tenemos alternativa. Y aquí están las firmas en donde hay representantes del CACIF, de sectores académicos, hay representantes de distintas entidades públicas, medios de comunicación, la cooperación internacional está aquí volcada y quisiéramos que vos entonces en este momento, por favor, gusto. Y sobre todo para que podamos tener en algún momento el aporte también del programa y de mi persona de manera más precisa, porque me parece que más que las declaraciones tenemos que ir y operar juntos. Eso es construir el país y con mucho gusto para mí va a ser hacer esto. En otro programa yo sé que un colega mencionó que debíamos de estar muy atentos al cumplimiento de ciertos acuerdos. Por favor, en temas de seguridad alimentaria y nutricional, observen, sigan. La auditoría social es fundamental. Hay que estar revisando cómo están los montos presupuestarios, a dónde se destinan, porque cada quetzal que se desvía del objetivo último de apoyar a la desnutrición y la lucha, es un quetzal que está matando el futuro de este país. Cada quetzal que no llega a su destino y que se va a un bolsillo desconocido, es un quetzal que está destruyendo el futuro de tus hijos, de los hijos de los televidentes, de mis hijos y de todo el país. Entonces hay que ser muy cautelosos en ese quetzal. Y hay que hacer un seguimiento preciso a este tipo de responsabilidad y para mí es un verdadero gusto. Regresamos después de estos mensajes. Estamos en espacio público y para mí ha sido un verdadero honor ser parte de ese pacto que busca eliminar el hambre en nuestro país. No puede ser posible que en el mundo y en nuestra sociedad en lo particular un niño, una niña, una persona no tenga que comer. Es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de la sociedad, es un compromiso del Estado hacerlo, pero es una vigilancia ciudadana también. Y en ese sentido, tengo la sensación, Luis, que estamos hablando de responsabilidades compartidas. Sí. ¿Es correcto? ¿Cómo funcionamos en las operaciones concretas y cómo lo vamos a auditar el ciudadano común? Bien, en principio es un reto para el Estado mismo. Nunca antes se había dado esa intencionalidad de llevar al Estado, por citarte un ejemplo, el poder del Estado a San Juan Atitán. Eso no había pasado nunca antes, que un Estado completo, un presidente le dijera a sus ministros ahí sentados, yo quiero que hagan esto, 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 esto y esto. Y luego de ese mandato presidencial, que ellos empiecen a hacer esto, esto, esto y esto, el ABC que él dijo, pero detrás de ello hay una matriz. Nosotros tenemos una matriz de intervenciones que no la podemos desplegar en una página, sino que empieza a ser así, es que el abandono en el que han estado sometidos. Pero también horizontal con las responsabilidades de los ministerios, por supuesto. Porque tiene mucho que hacer el Ministerio de Economía, tanto como Segeplan o el Ministerio de Agricultura, tanto como un comisionado para el desarrollo rural. Por supuesto. Porque si no, van a formar el clubcito de los que hablan del tema, ¿verdad? En donde va a estar desarrollo rural, la CESAN y tal vez la CEPAS. No. ¿Y cómo ir quebrando esto y haciendo de la manera más horizontal con responsabilidades precisas y con metas precisas? ¿Es posible? Es totalmente posible. De hecho, la Secretaría de Seguridad Alimentaria, cuando se crea en la ley, porque la verdad es que la CESAN existe desde hace 6 años, lo que busca es monitorear
el proceso y medir el impacto después de un tiempo establecido con recursos, porque eso es importante mencionarlo. Claro. Hay recursos destinados a la lucha contra la desnutrición en este Es país. increíble. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la CESAN de hace 6 años o la CESAN hasta diciembre de 2011 y esta CESAN? Que me pueda decir como ciudadano común, por ahí la apuesta y la firma que hemos hecho tiene más sentido. En que nosotros sí creemos que la depresión crónica se puede erradicar de este país y que se puede ir disminuyendo paulatinamente. La visión que se tiene antes, bueno, no me puedo generalizar a los secretarios que han estado antes porque no sería oportuno, es que ellos han hecho lo que han podido con los recursos que han tenido y han tenido muchas limitaciones y ante todo no habían tenido el aval político que en este momento se tiene. La voluntad política es fundamental porque la voluntad política es la que da la instrucción y nosotros lo que nos toca es, ya vino la instrucción de arriba, ahora démosle seguimiento. Y mes a mes estar mostrando cómo está el avance. De hecho, de San Juan a Titán, en la reunión del gabinete, el presidente nos dijo, 10 días después de la firma, ¿cómo vamos? Y le tuvimos que hacer el muestreo. Ministerio A, Ministerio B, Ministerio C, Ministerio D, han hecho esto. Falta hacer un listado de cosas, falta apretar un montón de cosas. Entonces, en un municipio, estamos hablando del primer municipio, claro. Ni siquiera estamos hablando de los 166, pero uno ya plantea un reto, porque han estado abandonados. Pero la diferencia es esa, que nosotros sí consideramos que la desnutrición crónica se puede ir disminuyendo y erradicar. Es un cambio de actitud total, porque ya no está la serenidad de decir, no, es que esto es normal. No, esto no es normal. Por supuesto. No es normal. Tenemos que desentendernos de eso y quitarnos de encima la imagen y empezar a llamar a más actores y ser como los gritones, hay desnutrición en Guatemala, por favor reaccionemos, porque tenemos que despertar. Y es fundamental que haya un involucramiento de todos. Entonces empezamos a tocar y decir, venite, mira, tenemos un clavo, tenemos un problema, ¿cómo le entramos? Y no es sencillo, y no tenemos todas las soluciones, de segurísimo no. De hecho, tenemos una enorme bendición de un bolsón de intenciones positivas de hacer cosas, y no para todas tenemos respuesta. Claro, y lo interesante de eso de los montones es que a veces si los ordenamos, los montones son respuestas muy interesantes. Sí. Y se me ocurren, por ejemplo, 3 grupos. Las asociaciones, los grupos de campesinos, los grupos de maestros, las lógicas y las estructuras de los consejos de desarrollo que han sido, yo diría que los 3 bastante descalificados por el sistema. Así es. Sin embargo, tengo la impresión, y por favor corregime, si no de ahí también pueden venir oportunidades de intervención totalmente efectivas, que desde mi análisis efectivamente es así. ¿Cómo lo han tratado ustedes? Bien, nos hemos abierto totalmente. Te cuento que el Frente Nacional de Lucha y las asociaciones que hay dentro del Sindicato de Trabajadores de Salud se sentaron ya con nosotros y nos dijeron algo que nos llamó enormemente la atención. No queremos que nos den dinero, lo que queremos es tener capacidad suficiente, ya no de observar, sino de involucrarnos en la resolución. Y así como el Sindicato de Salud llegó, porque ellos llegaron y nos pidieron un espacio, llegó Luis Lara, llegó su equipo, llegaron 15 personas y reunidas con nosotros nos dijeron, hagamos un proyecto en el que nosotros podamos aportar en algo a este esfuerzo. Porque tenemos que cerrar filas, dijeron ellos. Y nosotros, ¿qué más podemos decir? Sí. No, y es un concepto de cerrar filas muy interesante porque es una realidad que abruma y que otra vez nos coloca en el mundo de indicadores que no queremos estar. Sí. Y lo digo con mucho interés porque me parece que en ese cerrar filas regresamos al concepto de la comunidad, en donde en la comunidad hay 3, 4 gentes que son la referencia. El maestro, el promotor de salud, sí, y el representante que envían con sus propios recursos comunitarios a los consejos de desarrollo y que regularmente nunca trae una respuesta positiva. Pues bien, hace unos días estuvimos con el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia hablando con un donante muy importante de este país. Muy pronto se va a dar a luz el acuerdo al que llegamos, que le va directamente a tocar el tema al agua. Y por pocas veces, yo creo que no habían habido muchas oportunidades previas, el secretario de la SEP dijo, los consejos de desarrollo tienen un potencial que ustedes no han visto en esta lucha. Y efectivamente estamos empezando a vincularnos a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, a las municipalidades, al alcalde y su corporación municipal y a los consejos comunitarios de desarrollo. Estamos haciéndolo con mucho énfasis, es un reto, ¿eh? No es nada sencillo. Y otra cosa importante que es valioso dejar en el ambiente es que no es mágico. Esto es un proceso que se va a vivir por años, en el que tenemos que ir experimentando y evolucionando. Y garantizo, si seguimos en una línea apropiada, técnicamente demostrada, que en 10 años
vamos a tener una Guatemala distinta. Y que la podemos ver en la próxima evaluación dentro de 4 años, porque ahí tendríamos que hacer un corte y ver si vale la pena meterse a este esfuerzo con tanto ímpetu o no vale la pena y seguimos igual de fregados. Entonces, dentro de 4 años tendríamos que hacer una evaluación, pero las primeras mediciones tienen que ser mensuales, anuales, y empezar a ver si vamos por el camino adecuado o no. Si no estamos yendo por el camino adecuado, arroscar las cosas y buscar que vayamos hacia allá. No, y efectivamente los resultados en el mediano, en el corto plazo, que permitan ver que estamos caminando, son muy importantes. Y yo creo que ahí habrá que poner también en la discusión para la toma de decisiones pertinentes todo el fenómeno y el problema del clientelismo político. Sí, seguro. Porque el gabinete de gobierno, el señor presidente, pueden tener decisiones valiosas, importantes, necesarias y con visiones de largo plazo, pero que se pueden ir tergiversando en el camino y que generen esa incomodidad que la gente tiene de los políticos y de los partidos, y que en consecuencia hay que prepararse para eso. ¿Ustedes han pensado ante esa realidad algo que les permita ir haciendo esos ajustes que has mencionado para otros temas, pero para este en lo particular? ¿Qué hacer cuando el partido en un departamento es el que impone el ritmo y la agenda y la administra los recursos? La firma que está aquí no es solamente de un sector gubernamental, es de sectores sociales. Y es de sectores sociales como el CACIF, como Asasgua, que pueden estar conscientes de la presión que pueden ejercer en algún momento ante la politización de ciertos recursos. Pero también hay aquí personeros de cooperación internacional y también hay representantes de sectores sociales que pueden ser beligerantes en el momento en el que sea necesario. Si permite la sociedad misma que sigan sucediendo esos eventos, ya no va a ser solo la responsabilidad de los gobernantes, sino de toda la sociedad que apadrinó una lógica como la que se venía manejando. La intención de que sea un pacto es que hayan 2 partes involucradas y las 2 partes lleguen a un consenso de hacia dónde. Pero la parte que esté sintiendo que el camino no va hacia donde debiera, debe de hacer la presión suficiente. Por eso es un pacto social, por eso es un movimiento social. Y de hecho, para serte honesto, en el gobierno no vamos a estar todo el tiempo. Tenemos oportunidad de estar ahora, pero pronto no necesariamente estamos ahí. Y lo valioso es que blindemos lo que entendemos es el futuro de este país que está destruyéndose paulatinamente y a veces más aceleradamente que otras. Pero si no le entramos de frente como sociedad a fiscalizar, a evaluar, pero en principio a conocer, porque el conocer ya es empoderamiento. El conocimiento mismo que tenemos de la situación ya nos permite tomar una decisión más atinada, ya nos permite ver en dónde está el vacío y en dónde está yéndose hacia el barranco la condición. Uno de los temas que ha hecho pertinente los ejercicios de gobierno y que organizaciones indígenas y muchas veces la comunidad internacional, los acuerdos de paz han venido insistiendo, es el manejo de los idiomas nacionales. ¿Hay alguna parte en la cual ustedes invocan esa posibilidad y desde este programa insistirlo para que esa gran alianza, esa coalición de intenciones en un objetivo común que me parece muy oportuno, lo pueda tomar en cuenta? Mira, en realidad podemos desde aquí, desde la capital, llegar a ciertos acuerdos, consensos y determinaciones, pero lo más valioso no es lo que decidamos aquí, lo más valioso es lo que se decida en el municipio, con la gente que vive ahí y el acuerdo que lleguen ellos. Yo te puedo decir que nosotros tenemos la intencionalidad de hacer todo lo propicio para que se generen las condiciones, pero no va a ser lo importante lo que nosotros hablemos, sino lo que se hable en el municipio, allá donde se cuecen las habas, donde se resuelven los problemas y que se llegue a ese consenso, porque efectivamente hay muchos factores que tienen que abordar particularmente en el municipio, allá, y con los pobladores locales. Y tal vez para cerrar este programa con todo el optimismo del caso y convencidos de que estaremos aquí en 10 años viendo resultados y deseándote toda la suerte del mundo y toda la capacidad de ver las limitaciones que pudieran venir en el camino. Y precisamente sobre esto una pregunta, ¿qué dificultades has encontrado? Porque obviamente el invocar el problema, el enfrentarlo y plantear una opción, y aún con las bendiciones presidenciales que se necesitan para este ejercicio, ¿has encontrado problemas? ¿No lo has encontrado? ¿Cuáles son? He encontrado bastantes problemas, pero la verdad es que las cosas positivas que he ganado me han borrado completamente la memoria de lo malo. La verdad es que he tenido tantas emociones como la firma del Congreso que dice positivamente, le entramos al pacto, vamos a conformar un frente parlamentario contra el hambre y eso es una vez más el blindaje. Porque si bien es cierto, la
La fiscalización desde el Congreso puede ser utilizada como una herramienta política, la fiscalización en positivo también puede ser un factor determinante en apalancar una situación y destrabar una piedra. Sí, porque te pueden empezar a llamar una vez al mes al Congreso por una semana y de repente te quedas sin planes de trabajo. Y resulta que entonces cuando ellos firman en el Congreso de la República el pacto contra el hambre y deciden hacer un frente parlamentario contra el hambre, hay que decirles, y nos dijeron pues que íbamos a trabajar en función a esto. ¿Cuánto presupuesto tiene la Secretaría? 37 millones. Y sobre eso van a construir esta pirámide. Recuerden que nosotros somos coordinadores, nuestro papel no es ejecución, indudablemente tenemos influencia en lo que ejecutan algunos ministerios, pero lo más valioso es que el ministro también esté enamorado del tema y que haya firmado. Ya firmaron, entonces en muchos casos podemos con el ministro, que además se ha mostrado abiertos, como pocas veces se había visto un gabinete con armonía, estar dispuestos a un tema. Este es un tema en el que están dispuestos. Y este tema que dispone a un grupo, creo que dispone al país a enfrentar sus desafíos. Muchísimas gracias, Luis, por esta oportunidad de entender un poco mejor, no solo la problemática, sino aún más las opciones de salida que tenemos al problema. Estamos de retorno después en un siguiente programa y un siguiente esfuerzo de comunicación en esta sociedad multicultural que lo merece todo y que busca por sí sola la salida a sus problemas. Muchas gracias, soy Álvaro Pop, nos vemos en el siguiente programa.